Uno de los principales objetivos de la diplomacia siempre ha sido la cooperación política internacional, la seguridad y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, los profundos cambios globales que estamos experimentando en estos últimos tiempos han modificado un poco estos objetivos y están dando lugar a que las relaciones económicas internacionales, lo que también a veces se conoce como diplomacia económica, se consolide como una herramienta de política exterior. El día de hoy en Geopolítica 101 vamos a hablar de la geoeconomía. Como siempre, me acompañan los sospechosos habituales, Martín y Tania. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estás, Tania? Hola Fabio, Martín, saludos también a todos nuestros oyentes desde donde sea que nos están escuchando. Qué ganas de hablar justamente ahora de diplomacia económica, que vaya mes de mayo está candente el ámbito internacional. En este episodio vamos a hablar mucho de economía y estrategia, pero como siempre de una manera muy amena para que nuestros queridos oyentes entiendan el panorama internacional actual. Hola Tania, hola Fabio, espero ambos estén bien. Por aquí muy contento de volver a grabar con ustedes un nuevo capítulo. Han pasado muchas cosas en el panorama internacional desde que grabamos el último capítulo sobre elecciones. Parece que este año vamos a estar con un montón de trabajo, está muy cargado y creo que el capítulo que nos junta el día de hoy con la geoeconomía y las relaciones económicas es más relevante que en otros años. Pues simplemente para recordarle a nuestros oyentes que el tema de este episodio fue votado por ustedes. Hicimos la encuesta en Instagram, en nuestro chat de WhatsApp, que de hecho les pondremos el link aquí abajo, donde solemos mandar cosillas interesantes. Y pues les preguntamos qué tema les gustaría que hablemos y salió el tema de la diplomacia económica. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Ya que el orden internacional económico pues está experimentando cambios fundamentales, ¿no? Más que nada por estas tensiones geopolíticas que aumentan, ¿no? La guerra en Ucrania, la creciente competencia entre China y Estados Unidos son solo más signos que estamos empezando a ver que complican la situación económica global. Las instituciones que pues han tratado de salvaguardar el sistema financiero comienzan a sentirse que están extintas o que pierden esta credibilidad, como la Organización Mundial del Comercio, que va a cumplir 30 años el próximo año, pero lleva ya más o menos 5 años estancada, el Fondo Monetario Internacional, que también está atrapada en una crisis de identidad, y bueno, sin hablar del Consejo de Seguridad de la ONU, que también está completamente paralizado. Así que bueno, estos acontecimientos yo creo que plantean interrogantes muy interesantes sobre cómo son las interrelaciones económicas y cómo se relaciona la geopolítica y la economía, ¿no? Así que el día de hoy hablar de la geoeconomía creo que es muy, muy apto. Y algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy es, pues, ¿cómo afectan los riesgos geopolíticos a la economía global? En particular al comercio, las finanzas internacionales, cómo se interrelaciona el equilibrio de poder internacional con las tendencias económicas y qué herramientas existen, qué herramientas económicas existen para lograr objetivos geopolíticos, ¿no? Así que bueno, señores, creo que es momento de entrar en materia y bueno, como siempre en Geopolítica 101, empezamos el primer bloque explicando las definiciones de este concepto clave, la geoeconomía. Bueno, chicos, primero que nada, y como hemos dicho, es costumbre aquí en Geopolítica 101, empezamos definiendo el concepto clave, la geoeconomía. Martín, ¿cómo definirías tú esta relación entre la economía y la geopolítica? Primero que nada, yo quería expresar que la política exterior de un Estado tiene distintos componentes, pero sobre todo tiene tres componentes esenciales o tradicionales, que es el componente diplomático, el militar y el económico. Estos componentes se ven siempre reflejados en las estrategias geopolíticas y diplomáticas de los Estados. Existe un vínculo indivisible entre las proyecciones geopolíticas y las proyecciones económicas en materia de política exterior. Cada vez que un Estado toma una decisión y quiere proceder o ejecutar una política exterior, siempre va a tomar en cuenta el componente económico, porque es parte esencial de justamente cómo se desarrollan las relaciones internacionales. Y es por ello que entendemos que la diplomacia económica, la cual la podemos definir como el empleo de los recursos económicos de un Estado para alcanzar sus objetivos de política exterior, es vital en su proyección geopolítica. También podríamos decir que la diplomacia económica se entiende como la forma en cómo los países utilizan la política exterior para forjar una fortaleza económica y prosperidad en el hogar. Sobre todo si es un Estado en vías de desarrollo, en general buscas que tus relaciones diplomáticas, tus relaciones económicas repercutan ayudando a que la economía local mejore y se desarrolle. Entre las acciones concretas, que seguramente ahondaremos un poco más adelante, en materia de diplomacia económica o
o expansión geopolítica económica están la promoción del comercio internacional, la atracción de inversiones extranjeras, políticas de desarrollo, protección de intereses económicos en el extranjero, promoción de exportaciones e inversiones, y por supuesto que las negociaciones multilaterales o los acuerdos bilaterales como los tratados de libre comercio. Estos son algunos de las acciones que los estados toman en materia de diplomacia económica o política exterior económica. Tania, ¿tú qué podrías agregarnos a esos conceptos en materia de definición? Yo creo, Martín, que es muy buen punto el que has explicado y es que yo también creo que economía y geopolítica son inseparables porque, como ya veremos más adelante, es que la economía es uno de los principales motivos de poder geopolítico. Y bueno, yo lo definiría la geoeconomía como la interacción de la economía, la geopolítica y la estrategia internacional. Es decir, cómo ejercen los países influencia en el ámbito internacional a través del poder económico, relacionado principalmente pues, con diferentes aspectos como las relaciones comerciales, el acceso a los recursos, el poder de mercado, la influencia en los precios, las políticas de aranceles y bueno, otros muchos aspectos que veremos más adelante en este episodio. Y yo para completar, simplemente aquí me gustaría a lo mejor hacer un poco una distinción entre la geoeconomía y la geopolítica, que son dos conceptos que están estrechamente relacionados, pero al final son algo distintos, ¿no? Yo creo que en resumen, mientras la geoeconomía se centra un poco más en aspectos económicos de las relaciones internacionales y el uso estratégico de las herramientas económicas por parte de los estados, la geopolítica se enfoca un poco más en examinar la interacción más amplia de factores geográficos, políticos e históricos en la configuración de estas dinámicas de poder. Así que yo creo que más o menos así lo definiría. También me gustaría enfatizar que a pesar de que la geoeconomía y la geopolítica no son subordinados entre sí, sino más bien yo creo que son campos que están estrechamente interrelacionados y se influyen mutuamente, pero cada uno tiene un enfoque y metodologías distintas, ¿no? Pero es verdad que a menudo se intersectan y interactúan de maneras significativas, ¿no? Entonces, yo más que nada, así simplemente para completar sus conceptos, pero creo que ya nos ha quedado una buena idea. Yo quería agregar a manera de conclusión de este primer bloque y esas definiciones, que definitivamente toda proyección geopolítica tiene sin lugar a dudas un gran componente económico. Tenemos que entender que la manera en cómo piensan los estados es que la economía es tan importante como la seguridad, porque no puede haber un desarrollo de proyección de seguridad o un desarrollo de proyección de intereses de política exterior si es que el Estado no tiene una economía sólida. Y justamente emplean la economía o, como bien dijo Tania, la estrategia internacional para mejorar la economía local o mejorar sus influencias. Y por último, también me gustaría añadir que la geoeconomía y la diplomacia económica pueden emplearse como mecanismos tanto de soft power, por ejemplo, para mejorar el branding de un país o la percepción que tiene un país. Un ejemplo claro es Suiza con sus sistemas bancarios, o el hard power, que cuando los estados emplean sanciones económicas para obtener lo que buscan en relaciones internacionales, ¿no? Estados Unidos aplicando sanciones a otros estados como un mecanismo de coerción, por ejemplo, es una forma en cómo se ejerce el hard power, o dando incentivos en materia de ayuda y cooperación internacional, por ejemplo. Ahora que hemos explicado los conceptos, creo que es importante comenzar el segundo bloque con la siguiente pregunta. ¿Qué factores tienen un efecto en los cálculos económicos de los estados? Tania, ¿qué opinión te merece esta pregunta? Pues en general los riesgos geopolíticos pueden crear grandes desafíos para el comercio y las finanzas globales y pueden afectar al crecimiento económico, las decisiones de inversión y la estabilidad de mercado. Así, en rasgos generales, voy a nombrar algunos ejemplos y voy a explicarlo un poquillo para que se entienda bien. Por ejemplo, pueden alterar las cadenas de suministro globales, las barreras comerciales impuestas por los países, como los cierres de fronteras, sanciones y aranceles, impiden el flujo de bienes y servicios, lo que genera ineficiencias, aumento de costos, disminución de productividad. Eso añadido a otro riesgo que es la volatilidad en el mercado. La incertidumbre sobre el resultado de los conflictos geopolíticos o los cambios en las políticas comerciales pueden causar fluctuaciones en los mercados de valores, en los tipos de cambio y los precios en las materias primas.
los inversores pueden volverse más reacios al riesgo, lo que provoca una fuga de capitales en las regiones o los sectores afectados. Por otro lado, también se produce un cambio en los precios. Las tensiones geopolíticas en regiones ricas en recursos naturales como Oriente Medio o Rusia, pues pueden perturbar la producción y distribución de productos energéticos como el petróleo y el gas, y eso provoca cambios en los precios de la energía, afectando a las industrias que dependen de estos recursos y generando costes más altos. Y además, los riesgos geopolíticos pueden influir en los tipos de cambio de divisas. La incertidumbre o la inestabilidad en la situación política o económica de un país pues pueden provocar la depreciación de su moneda. Entonces, esto es importante porque estos riesgos geopolíticos a menudo provocan respuestas políticas por parte de gobiernos y organizaciones internacionales que pueden incluir la imposición de sanciones o el despliegue de intervenciones militares, y esto puede contribuir aún más a la incertidumbre de la economía global. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Por ello, gestionar estos riesgos requiere pues, de una buena diplomacia, una diplomacia eficaz y una cooperación internacional de las empresas y de los gobiernos. De lo que dice Tania, me parece que esos riesgos geopolíticos le dan en el grano. O sea, yo creo que ahora algo que se ha hablado demasiado desde el COVID, desde la guerra en Ucrania, es la importancia en temas de seguridad económicas y lo cruciales que son las cadenas de suministro, ¿no? Y cómo ahora, por ejemplo, la Unión Europea, Estados Unidos, todos los países están tratando de invertir en lo que se llama el friendshoring, el nearshoring, ¿no? Tener estas cadenas de suministro en países cercanos, países aliados, para evitar que cualquier otro actor pues te trate de cortar. Los países están empezando a identificar industrias cruciales para su seguridad nacional y protegerlas, ¿no? Y ahí eso también toca un poco el tema de la volatilidad en los mercados, ¿no? Y pues se me viene a la mente también pues la guerra de Ucrania, ¿no? Y como bueno, cualquier conflicto, ¿no? Y el precio del petróleo sube a tope, ¿no? Lo que es un enlace directo con lo que dice Tania también de los precios de la energía, ¿no? Y eso me recuerda un poco a el final de 2022 en ese invierno, que se decía que la Unión Europea se iba a congelar porque, bueno, pues Rusia no le iba a pasar gas, ¿no? Al final no fue el caso, ¿no? La Unión Europea logró divorciarse del gas ruso, ¿no? Pero al final ahí estamos empezando a ver cómo se utilizan las economías, la economía, los recursos como herramientas de política exterior, ¿no? Como Rusia quitándole el gas a Europa trataba de también afectar la toma de decisiones y el apoyo que la Unión Europea le podía dar a Ucrania, pero al mismo tiempo las sanciones que la Unión Europea y el mundo occidental le pone a Rusia era la manera de también como que contrarrestar con una manera económica, ¿no? Pero sin embargo yo creo que para completar un poco los puntos que Tania ha dicho, yo más que nada hablaría de estos factores más globales, más generales que afectan este balance geoeconómico, ¿no? Y yo tengo 4 a mencionar. El primero es pues la estructura, ¿no? Este factor geopolítico estructural, y más que nada pues yo creo que la tendencia que hemos visto es esta competencia, ¿no? Esta desconfianza e incertidumbre en el panorama internacional entre pues los polos que estamos viendo, uno occidental liderado más que nada por los Estados Unidos y sus aliados más cercanos, y por el otro lado el bloque yo diría más bien oriental, porque estamos viendo esta alianza entre China y Rusia, y cómo estos dos bloques pues también tratan de ganar su espacio en otras regiones, ¿no? Como América Latina, como África, ¿no? Entonces yo creo que ese podría ser uno de estos factores, y cómo se utilizan herramientas económicas pues con estos fines geopolíticos, ¿no? El segundo yo creo que es el factor sociopolítico, ¿no? Y esto habla un poco de cómo en estos últimos años se ha pues visto una disminución extraordinaria en la confianza en las instituciones tradicionales en todo el mundo, ¿no? La gente se vuelve más escéptica respecto a las personas que están en el poder y dónde se encuentran en verdad pues el poder en esta toma de decisiones, ¿no? Entonces yo creo que se está empezando a crear un terreno muy fértil para que líderes populistas y autoritarios, estas tendencias crecientes hacia el nacionalismo, el proteccionismo, y pues empiezan a tener más presión sobre las instituciones nacionales e internacionales, ¿no? Que han brindado una estabilidad previsible a las empresas en estos últimos años, ¿no? Y ahí me viene pues a la cabeza líderes como Milei, como Donald Trump, ¿no? Que tienen estas retóricas nacionalistas económicas muy fuertes que están empezando a ganar mucho peso en los electorados, ¿no? La tercera tendencia geoeconómica en juego yo diría que es la tecnológica, ¿no? Y pues esto es en esta marcha también en la competencia global por tener la supremacía tecnológica, que al final yo creo que es un campo que todos los países están intentando invertir a tope, ¿no? Y yo creo que un campo todavía más en concreto pues es el de la inteligencia artificial y los grandes beneficios económicos que podría dar, ¿no? Entonces todos los países creo que están tratando de tener pues ahí un
poco más de cartas en el juego. Y el cuarto y último factor que me gustaría mencionar, pues es el del cambio climático, ¿no? Sabemos que estos fenómenos climáticos extremos van a alterar las cadenas de suministro, van a alterar nuestro ecosistema, ¿no? Y creo que mitigar estos efectos, pues va a empezar a tener un gran peso en la seguridad de los países y también en su seguridad energética, ¿no? Así que ahora los mercados creo que compiten para convertirse en superpotencias de también las energías renovables, ¿no? Y yo creo que ese también es un tema interesante a tomar. Y yo creo que en general estos factores pues tienen consecuencias muy fuertes, ¿no? Un sistema que pues básicamente ha sido monolítico, dominado por mucho tiempo, para bien o para mal por los Estados Unidos, pues se empieza a diversificar, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo centros financieros como Singapur, Hong Kong, Tokio y nuevos como Shanghái, Beijing, Dubái están empezando a alcanzar a pues, los tradicionales como Nueva York y Londres. Así que yo creo que con estas crecientes tensiones financieras, geopolíticas, geoeconómicas, pues empieza a desintegrar un poco el sistema, ¿no, Martín? Y yo creo que esto es el tema principal de ese artículo que tanto nos gustó de la edición de hace un par de semanas de The Economist, que hablaba de esto, ¿no? Cómo empezamos a ver pues un mundo un poco, a lo mejor no ya completamente dividido, pero mucho más frágil. ¿Cómo lo ves tú, Martín? Sí, justamente ahora que lo mencionas, la edición de The Economist de hace un par de semanas, de mayo, justamente hablaba de, si bien la economía mundial parece resistente y que se ha podido frenar justamente la coyuntura geopolítica y los conflictos que están dando y todas las guerras que están resurgiendo en todas las partes del mundo, también se ve a su vez un sistema frágil que está a punto del colapso. Al ver que los estados están usando la amenaza del uso de la fuerza o el uso de la fuerza para objetivos de política exterior, y también están viendo cómo el orden internacional prehecho, sobre todo del siglo XX, se está resquebrajando cada vez de forma más estrepitosa. La economía también está sufriendo y se está viendo afectada. Y a esto hay que agregarle justamente el punto que tú señalaste, que creo que es uno de los grandes conductores de hacia dónde va a ir la economía, que son los cambios tecnológicos. Cada vez están siendo más rápidos. Por supuesto que los legisladores de los estados o los burócratas internacionales no están teniendo la capacidad para poder ir a la par con las evoluciones tecnológicas. Entonces, se está escapando las manos y por supuesto que los cambios drásticos tecnológicos sumados a las tensiones geopolíticas podrían terminar en un resquebrajamiento del orden económico internacional. Pero creo que justamente es hacia ahí el gran debate y el gran reto que tienen los diplomáticos, que tienen los estados, que tienen los tomadores de decisión, de ver cómo van reconfigurando estas relaciones geoeconómicas, geopolíticas, estas relaciones económicas que tienen los estados, justamente para evitar que no haya una nueva ruptura en el orden económico internacional. Pues es muy buen punto, Martín. Como conclusión, me gustaría añadir que si nuestros oyentes quieren aumentar bueno, su punto de vista o su conocimiento sobre este tema, podéis ver, bueno, más bien podéis escuchar nuestro episodio 3 de Geopolítica 101, Un mundo desglobalizado, y os vamos a dejar el link en la descripción para que vayáis a escucharlo. Bueno, chicos, y ya simplemente para concluir este bloque y saltar al siguiente, pues vamos a hablar un poco de qué herramientas geoeconómicas hay y cómo los estados las usan. Así que sin más preámbulos, saltemos al tercer bloque. Ahora entrando al tercer bloque, vamos a ver cuáles son las herramientas económicas que emplean los estados en materia de política exterior. Por ejemplo, en War by Other Means, Robert Blackwell y Jennifer Harris exploran los principales instrumentos económicos actuales, que es la política comercial, política de inversión, sanciones económicas, incentivos económicos, política financiera y monetaria, energética, materias primas, etc. Pero la guerra económica no es un tema nuevo, sino se remonta a la prohibición ateniense, al comercio con Megara en el año 432 a.C., por su encarnación en el siglo XXI, que implica no solo embargos comerciales, sino también la militarización del propio sistema financiero, lo ha llevado a un nuevo nivel. Los pagos electrónicos rastreables, junto con la preponderancia del dólar en las finanzas globales y la centralización de los bancos estadounidenses, han otorgado al gobierno de Estados Unidos un nivel de influencia sin precedentes. Pero Estados Unidos no es el único estado que emplea en general la economía a su favor en materia de política exterior. Por eso,
Vamos a comenzar con el ejemplo de China. Tania, ¿nos podrías introducir cómo es que China está usando la política económica para mejorar su influencia en el mundo? Pues sí, Martín, es que China es el claro ejemplo de poder económico al que se nos viene a la cabeza a todos. Bueno, es el principal país, ¿no? Entonces, bueno, desde Asia, América Latina y África, pasando por Europa, China ejerce una influencia mundial brutal gracias a su poder económico, como todos sabemos. Y es que en Hispanoamérica, la expansión de China está impulsada en gran medida por la búsqueda en el país, perdón, de recursos como cobalto, litio, hidrocarburos y acceso a productos alimenticios que abundan en la región. También en África ejerce un papel diferente. La estrategia de China es financiar proyectos y desarrollar infraestructuras para consolidarse como facilitador de la modernización y ganar prestigio internacional. Así enfatiza el compromiso que tiene con el desarrollo y la cooperación en países pues, que más lo necesitan. Pero está claro que, bueno, que estos proyectos pues, no son altruistas, sino que son una manera de conseguir apoyo internacional de prácticamente un continente entero. Y además, bueno, la Unión Europea siempre ha buscado alcanzar a China en la influencia en Asia Central, o por lo menos intentarlo, o sea, intentar reducir la influencia de China en la región, pero es en vano, porque China les lleva a la delantera con proyectos e inversiones desde hace muchísimos años. Y es que además me gustaría añadir que bueno, por parte de la Unión Europea lo que está ocurriendo ahora mismo con tanto ajetreo en Oriente Medio es que la Unión le está pidiendo a Pekín, precisamente a principios de mayo, que Xi Jinping visitaba Europa, básicamente que hable con Rusia para frenar la guerra de Ucrania y además que ayude a frenar la proliferación de misiles y drones de Irán. O sea que al fin y al cabo el poder económico, como estamos viendo y como hemos explicado y hemos comentado ya durante todo el episodio, influye muchísimo en la geopolítica. Y la influencia internacional, la geoestrategia que ejerce China, gracias a su poder económico, es desmesurada. De hecho, para complementar, me gustaría mencionar que este año, de hecho, en Perú se va a inaugurar el puerto de Chancay, que cuenta con gran inversión de empresas chinas. La idea de este puerto es crear una línea directa entre Shanghái y el Pacífico Sur. De hecho, el mismo Xi Jinping estaría viajando a Perú para la inauguración. Y por supuesto, el trasfondo del puerto no es única y exclusivamente un tema comercial entre Sudamérica y el Asia, sino que va a implicar un aumento sustancial en la presencia de este país en la región. De por sí, China es el principal socio comercial del Perú y de varios países de América Latina, pero el puerto va justamente a ser empleado como una forma en cómo China aumenta su influencia en la región. Y definitivamente, si hablamos de China y temas comerciales, y como hemos hablado de temas tecnológicos, no podemos mencionar a Taiwán. En los últimos años había una proliferación de literatura estadounidense en donde habla de un posible conflicto entre China y Estados Unidos justamente por Taiwán. Inclusive uno de estos libros, que es un bestseller, se llama Chip War, de Chris Miller, que habla del riesgo inminente para los Estados Unidos en materia de innovación y liderazgo económico mundial en caso China controle la producción de chips de Taiwán. Fabio, ¿tú qué podrías agregarnos respecto a la perspectiva de Taiwán con China en materia geopolítica económica? Sin duda, Martín. A ver, el caso de los microprocesadores, los chips, es crucial para la economía tecnológica global, eso sin duda, pero yo también me gustaría mencionar cómo China utiliza el gran peso de su economía como un factor crucial a tener en cuenta para que otros países a lo mejor tomen decisiones más a la par de lo que China quiere en el campo internacional, ¿no? Como es en el caso, precisamente como has mencionado, el de Taiwán. Y bueno, es claro que cada vez Taiwán tiene menos países que le apoyan porque pues China, claramente el peso que China tiene a nivel internacional es un poco, a nivel económico, mayor del que Taiwán tiene. Entonces, pequeñas islas en el Pacífico, en el Atlántico, pues cambian sus relaciones diplomáticas por esa presión económica de China, ¿no? Y eso es algo que China ha utilizado a su favor desde ya hace tiempo. Y a lo mejor, chicos, para hablar del siguiente ejemplo que queremos tocar, que está también relacionado un poco con China, es el caso de India, ¿no? Este titán del que tanto se habla, y hago una conexión al episodio que grabamos en inglés la semana pasada sobre India, sobre la idea de Modi, de cómo quiere llevar a India a ser una potencia. Y hablábamos mucho que si India iba a ser la siguiente China en temas de economía, de inversiones y tal, ¿no? Tocábamos temas de cómo al final la economía china se está alentizando y cómo ya es más
caro a relación de hace unos años producir ahí porque el nivel de vida está aumentando, ¿no? El coste del mano de obra también está aumentando, por lo cual pues muchas manufactureras están empezando a considerar irse a otros países donde va a ser más barato producir, ¿no? Y uno de estos casos es el caso de la India, ¿no? Pero al mismo tiempo en este episodio hablamos que al final India no deja de también tener muchos problemas y obstáculos a superar estructurales que a lo mejor pueden complicarle un poco a esta idea de que India se convierta en una potencia global económica, que yo creo que a cierto nivel sí que lo es, pero no al campo, yo creo, de cómo está Estados Unidos, China y hasta cierto nivel también la Unión Europea, ¿no? Entonces yo creo que algo que India tratamos de hablar en ese episodio es cómo puede sobrepasar esos obstáculos, ¿no? Y estamos hablando de que India tiene un gran porcentaje de su población, pues económicamente no activa, ¿no? O sea, la pobreza al final en India es impresionante. O sea, es verdad que es una gran población, pero con un porcentaje tan significativo, pues parado en este sistema de castas, ¿no? Y muy limitado a lo que pueden hacer, pues no le va a permitir a India poder moverse como les gustaría, ¿no? Es verdad que han invertido muchísimo en infraestructura, en puertos, en inversiones, y la presidencia del G20 le ha venido muy bien a Modi para tratar de vender una nueva versión de la India. Y con las elecciones que van a concluir a principios de junio, que lo más probable es que Modi gane, pues yo creo que esta tendencia va a seguir ahí. Pero por lo menos a mi parecer, creo que potencial en la India lo hay, pero tampoco creo que se llegue a hablar de ella como la potencia global, como muchas personas lo dicen. Martín, yo sé que escuché que tú una vez me habías comentado algo similar, ¿no? Que se habla mucho de India a nivel internacional, pero que no estamos tan seguros, ¿no? Si sí tiene tanto de lo que se habla, ¿no? De hecho, algo que me sorprendió para complementar, Fabio, es que la última edición de Foreign Policy habla exclusiva y únicamente de India. En la portada está Modi. Y en la carta del editor dice que había pasado varios años desde que un país había obtenido la portada de esta revista tan importante en relaciones internacionales. Y justo cuando estaba leyendo la revista, hablaban justamente de ello, ¿no? De que si bien India tiene una gran proyección para proyectarse, para la redundancia, como una potencia o una posible potencia o un posible hegemón luchando su lugar en el mundo, aún tiene muchos desafíos estructurales que superar, como por ejemplo la pobreza y el problema de que las castas le ha generado a cómo la sociedad india se desenvuelve, ¿no? Y hasta que no supere estos factores internos, no va a poder posicionarse en el mundo tal cual como ellos esperan. Inclusive también me puse a pensar, me acuerdo que allá por el 2012, The Economist sacó una portada acerca del milagro brasileño, ¿no? Y hablaban de ese momento, de cómo Brasil podía estar predestinado a ser el líder indiscutible de América Latina y un Estado que tenga un peso preponderante. Pero también justamente pusieron la salvedad de que si no superaba ciertos problemas internos, estructurales en materia de instituciones, no iba a poder tener la proyección que ellos mismos esperaban. Años después, The Economist sacó la misma portada, pero revertida, diciendo como que qué pasó con el milagro brasileño, ¿no? Entonces, el comentario justamente iba a que India le podría pasar algo similar con Brasil, que si bien tiene mucha proyección y genera mucha expectativa, en caso no arregle estos problemas estructurales internos, no va a poder consolidar ese tipo de proyección y ese tipo de expansión geopolítica que ellos mismos esperan tener y este papel preponderante en el panorama internacional. A mí, chicos, me parece muy interesante lo que comentáis y es que creo que deberíamos de hablar de estos países no como potencias como país individualmente, sino como bloque, porque si recordáis, India forma parte de las BRIC, el bloque comúnmente formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que este año se han sumado Irán, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Estos países que hace unos pocos años estaban en vías de desarrollo, se estima que para 2030 superen en población y en PIB al G7, el bloque formado por países occidentales. Y es que los países BRIC son los que mayor acceso tienen a recursos naturales, ya que, por ejemplo, controlan el 44% del petróleo crudo del mundo. Por lo tanto, tienen un gran poder controlando los precios de la energía, lo que les proporciona un poder geopolítico bastante grande. Por lo que cuidado que a este ritmo, en unos años, Occidente pasará de ser el bloque monopolizador al bloque monopolizado.
Es verdad, Tania, y me recuerda que de hecho tenemos un episodio dedicado a los BRICS. Creo que fue, sí, uno en el año pasado, me parece que en septiembre. Igual creo que dejamos aquí el enlace en el episodio de hoy. Pero hablábamos de eso mismo, ¿no? De ya será esta la competencia verdadera del G7 y hay comentarios ahí a favor y en contra de ello. Pero bueno, ¿qué les parece si para concluir esta sección de ejemplos y tal, hablamos un poco pues ya de las herramientas financieras, de las herramientas de política monetaria, ¿no? Y me viene a la cabeza, pues, el tema que se habla tanto desde la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Las sanciones. Y hay demasiada literatura que dice que las sanciones sí que son una herramienta de coerción política, pero que toman mucho tiempo. Hay quien dice que no, porque los países se adaptan. Y bueno, yo creo que el caso de Rusia es el que tenemos más en la mente. También recuerdo que en el caso de Irak, en los noventas fue un país que estuvo 10 años bajo sanciones económicas y el régimen de Saddam Hussein logró adaptarse a ello. Y creo que hoy en día estamos viendo algo similar en Rusia, ¿no? Es verdad que en 2022, cuando se saca a Rusia del sistema SWIFT, ¿no? De transacciones transfronterizas, parecía y se pensaba que esto completamente iba a ponerle un break a la máquina de guerra de Putin y no ha sido el caso, ¿no? Entonces yo les pregunto, Tania Martín, ¿ustedes creen que las sanciones económicas sí que son una herramienta geoeconómica eficaz o es que al final, como dicen los libertarios, ¿no? El mercado se corrige solo? ¿Cómo lo ven? De hecho, Fabio, es una pregunta muy crucial en materia de política exterior. Para ello, hay un autor que se llama Nicolás Mulder, que escribió en el 2022 el libro The Economic Weapon, The Rise of Sanctions as a Tool of Modern War, que habla justamente en cómo se emplea las sanciones económicas como un recurso de política exterior para modificar los comportamientos de los estados. Entonces, el autor se pregunta, Mulder se pregunta, ¿es realmente eficiente las sanciones económicas como un desincentivador de política exterior o cambiar el comportamiento de los estados? Y él lo que señala es que efectivamente en algunos casos en donde había un estado agresor o un estado que no se ha comportado como los estados han buscado, las sanciones económicas han podido ser efectivas siempre y cuando hayan tomado en cuenta o hayan sabido hacia dónde presionar en materia de los tomadores de política exterior. Porque muchas veces algunas sanciones se enfocan y ahogan mucho a la población de los estados, lo cual no necesariamente contribuye al cambio de política exterior o al cambio de comportamiento de los estados, porque no está tocando justamente a los tomadores de decisiones. Entonces, esto lo que señala es que a veces puede aumentar la tensión sin necesariamente cambiar el comportamiento. Cuando uno aplica una sanción económica, lo que busca justamente es en alterar el comportamiento de los estados. Entonces, se tiene que tener unas sanciones económicas redireccionadas y estudiadas para saber cómo hacer que los estados cambien la política exterior. Pero definitivamente en la historia universal ha habido casos en donde las sanciones económicas sí han generado un cambio sustancial en el comportamiento de los estados. Sin embargo, también ha habido casos en donde no. Entonces, un poco la conclusión sería evaluar bastante bien hacia dónde van las sanciones y cómo se aplican de manera directa para alterar el comportamiento de los estados en política exterior. Pues es bastante interesante lo que comentas, Martín. Lo que pasa que sí es cierto que muchas veces vemos que es difícil medir realmente cómo estas sanciones económicas, o sea, si realmente afectan al Estado, al PIB del país o si las consecuencias forman parte de otras causas ajenas a las sanciones económicas. Pero bueno, me parece una manera muy buena de finalizar el bloque. Y además me gustaría añadir algunas alternativas para destronar el dólar. O sea, estamos hablando mucho de las divisas, del euro, incluso las criptomonedas como el Bitcoin. ¿Qué podéis comentar, chicos, sobre este aspecto? Pues mira, Tania, creo que este es un tema importantísimo porque en todo el episodio que hemos hablado del día de hoy, ¿no? De la economía, la geoeconomía, al final las balas, la herramienta principal de todo este tema, lo que nos conecta a todos, tenemos que hablar del dólar, ¿no? O sea, al final ha sido y lleva siendo por un buen rato en estos últimos años la principal moneda de transacción internacional, ¿no? Y al final yo creo que el mundo pues tiene varias razones por cuales buscar alternativas sólidas a ello, ¿no? O sea, es cierto que ligar la economía global al dólar, ¿no? A Washington y a la política que Estados Unidos ha decidido, pues tiene grandes consecuencias a nivel internacional, ¿no? Al final la crisis económica de 2008 estuvo muy ligada a las malas tomas de decisiones por los bancos y los préstamos que se tomaron, ¿no? Una crisis que repercutió
repercutió en todo el mundo. Pero, sin embargo, yo creo que a pesar de que haya incentivos y ganas para pues, evitar que el dólar tenga esta supremacía, no ha habido una otra moneda que de verdadmente ha estado cerca de robarle la corona, ¿no? Como la moneda de reserva mundial por excelencia. Es verdad que, como bien lo dices tú, el euro, ¿no? En 2001, cuando se introduce, pues fue ese competidor en la alza, ¿no? Y se empezó a utilizar, pues, en la zona euro, ¿no? Y empezaba a hablarse mucho si iba a ser de verdad este competidor directo, pero pues en las siguientes décadas, a medida de que otras monedas como el yuan chino, pues se empezaron a volver más utilizadas, pues a lo mejor las transacciones en euro tal tampoco llegaron al nivel esperado, ¿no? Entonces, en 2022 la participación del euro a nivel internacional pues estaba en un 30%, al yen japonés le fue también similar y pues entonces en los últimos años los pagos fronterizos no deja de ser el dólar, la moneda de excelencia, ¿no? Ahora, lo que hablas de las criptomonedas como el Bitcoin, también es un tema que se habla mucho, pero es verdad que estas monedas están sujetas a cambios bruscos de valor, ¿no? Lo que las convierten en unidades de cuenta o depósitos de valor, a lo mejor un poco fiables a nivel ya internacional, ¿no? Dan alternativas, es cierto, pero al final no estoy seguro si de verdadmente la economía global puede basarse en una moneda que fluctúa tanto, ¿no? Ahora, lo que se habla mucho es del yuan, ¿no? El poder de China. Es verdad que los BRICS, ¿no? Algo que estamos comentando hace rato, se hablaba mucho si los BRICS iban a introducir una moneda en común para tratar de contrarrestar. Y es verdad que de esta manera China y Rusia están tratando de también separarse un poco de estas herramientas financieras americanas, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Como lo hablamos hace rato en el tema de las sanciones. Al final Rusia lleva ya desde 2014 intentando separarse poco a poco de este panorama financiero global, pues marcado por los Estados Unidos para pues para poder llevar a cabo las cosas que quieren sin tener esas repercusiones financieras, ¿no? Y lo hemos visto ya con la economía de guerra que han llevado a cabo los últimos años y a pesar de que es verdad que la economía de Rusia se ha contraído, no al nivel de que se esperaba, que a lo mejor no hubiera sido el caso si hubieran estado tan integrados en la economía global como antes de la invasión, la primera invasión en 2014. No sé, Martín, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que el dólar tiene rivales? ¿Crees que sus días están contados ahora que tenemos más competidores en la mesa? ¿O crees que al final el dólar tiene tanto poder que será muy difícil reemplazarle? Creo que todavía no estamos en un punto en donde otras monedas puedan cuestionar el liderazgo indiscutible del dólar en la economía global. Creo que todavía para el cambio mundial va a faltar mucho tiempo para que los estados decidan cambiar el currency internacional del dólar a otra moneda. Sin embargo, definitivamente el yuan u otros estados que están cuestionando el liderazgo estadounidense se dan cuenta que Estados Unidos emplea justamente su política monetaria para sus intereses geopolíticos, están buscando mecanismos alternos para reemplazar. Pero diría yo que en este momento todavía estamos un poco alejados de un panorama en donde la divisa internacional se cambie y eso va a depender en gran medida de cuál es el papel de liderazgo que Estados Unidos todavía va a generar en la economía mundial. Por eso que es tan importante el tema de esta lucha con China en materia de innovación y chips y justamente todos estos desarrollos económicos. Pues sí, Martín, y yo concluiría el bloque, o por lo menos esta última parte, en la mítica oposición, ¿no? Entre Estados Unidos y China y su lucha económica que yo creo que va a persistir por muchos años, precisamente por esta razón, ¿no? La importancia de la moneda. Y bueno, chicos, ya me parece que, bueno, ya llegamos al final del podcast de este episodio. Voy a sacar la mítica pregunta que traemos siempre aquí y es, ¿de qué queréis que hablemos en el siguiente episodio? Pues Martín, yo no sé tú qué tienes en la cabeza, tú, Tania, viendo aquí Spotify los episodios que hemos hecho antes y bueno, el último hablamos de la política de identidad, antes de ello hablamos de la ley de la guerra, también tuvimos un episodio sobre las instituciones internacionales, hablamos también de los conceptos del terrorismo y bueno, lo que hablamos hoy también, ¿no? La de globalización. Entonces, para el siguiente episodio, pues a lo mejor igual, a lo mejor seguir con la tendencia de esa pregunta, ese cuestionario que le hicimos a los oyentes y tocar algún tema ciber, algún tema digital, podría ser interesante, pero no sé si ustedes tienen algo un poquito más candente, más jugoso en la cabeza. Yo creo que según está el panorama actual con tanto conflicto, algo relacionado con seguridad y defensa sería bastante interesante. Lo del tema ciber sí me parece uno de los puntos que eventualmente me gustaría hacer un capítulo, pero también lo dejo para debate. Temas de inteligencia y espionaje
en temas de seguridad, como bien dijo Tania. Y otro tema que últimamente me han estado preguntando un montón a unas personas es sobre operaciones de paz de Naciones Unidas. Pero algunos de esos temas, y creo que el siguiente capítulo va a ir de nuevo a un tema de seguridad, estaría bueno. Así que esperemos que nos puedan ayudar a seguir el próximo capítulo a partir de las votaciones que haremos por las redes sociales o el capítulo de Spotify. Me parece una excelente idea poner de un lado, ahora sí que operaciones de espionaje, a lo mejor el mundo moderno, ¿no? Y digital, cómo se hace el espionaje moderno, ¿no? Ese sería un tema interesante hablar ahí. Y del otro lado, hablar operaciones de paz y tal. Creo que son dos muy buenas opciones y creo que nuestros oyentes nos pueden ayudar a escoger una. Me parece brutal. Hey, chicos, esta vez los tres trajimos ideas interesantes, ¿eh? Me ha encantado, me ha encantado. Así que bueno, pues Tania, Martín, como siempre, como cada episodio del podcast, es un privilegio poder hablar con ustedes y conectar de esta manera. Y nada, pues les deseo que tengan una buena tarde y a nuestros oyentes igual. Un fuerte abrazo, chicos. Gracias por todo. Gracias por escucharnos.